Hola mis queridos amigos y amigas, profesora y compañeros que en esta ocasión están observando y viendo nuestro video sobre la obra de Crimen y Castigo por el autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que pues una frase célebre de él donde nos dice: la miseria sí que es un vicio. En esta ocasión mi persona les va a hablar un poco lo que es la biografía de Fyodor. Se dice que Fyodor nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia. Fyodor fue un novelista ruso, el más apreciado representante de la literatura realista en su país y uno de los grandes genios de la narrativa europea. También nos dice que fue un principal escritor de la Rusia zarista, la cual la literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Fyodor también es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. En las obras de Fyodor vemos que en 1846 se sacaron dos obras, o bueno, se escribió dos obras, que viene a ser Pobres Gentes y El Doble. Ya en 1847, otra obra escrita por Fyodor es La Patrona, y el siguiente año, en 1848, Noches Blancas. Y así vemos también más de sus obras en 1849, donde escribió Neotoka Nesvanova, y ya en 1859 escribió tres más: El sueño del tío, Stepanchikovo y sus habitantes y El sueño del príncipe. Pero vemos que una de sus obras más destacadas fue Crimen y Castigo, la cual Fyodor solo se desarrolló en el género narrativo, y esta obra fue escrita en el año 1866. Luego de haber analizado un poco sobre la vida de este escritor, vamos a enfocarnos ahora en su obra cumbre, Crimen y Castigo. Para ello vamos a observar un video donde se nos presenta el argumento de esta obra y en la cual se va a centrar principalmente en el protagonista, quien viene a ser Rodion Raskolnikov. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja avara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta, y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana, y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen, y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia, de los nervios, se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia
Marmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Y llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada vez más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás Dementiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra, y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Luego de haber observado el argumento de esta obra, vamos a analizarla. El protagonista, como ya había mencionado anteriormente, vendría a ser Rodion Raskolnikov, y el antagonista vendría a ser la teoría superior y la pobreza que agobiaba el protagonista. Y es que no siempre el antagonista vendría a ser una persona en sí. La novela presenta varias historias, ¿no? Es una novela completa, es parte de su estructura. Sin embargo, Raskolnikov pues tiene o viene a ser un mundo en sí, ¿no? Ya dicho sea de paso, también como se mencionó anteriormente, es una novela psicológica, entonces embarga mucho los sentimientos que tiene esta persona después de cometer el otro asesinato, ¿no? Porque fue un doble asesinato. El mensaje que podemos extraer de ello es que después del crimen viene el castigo, y tiene mucha relación con el título, ¿no? Crimen y castigo. Ahora, ¿por qué decimos que después del crimen viene el castigo? Porque la única manera de recuperar esa paz interior es arrepentirnos, ¿no? Asumir la verdad. En este caso, Rodion asumió que había asesinado, ¿no? Y también la conversión del corazón a través del amor. ¿Cómo así? Porque la gente que le rodeaba, en este caso Sonia, quien viene a ser interpretada, ¿no? O se viene a comparar como esa fuerza moral, ella lo motiva a que pueda entregarse a la policía, ¿no? Porque su conciencia le molestaba, no estaba tranquila. Entonces Sonia vendría a ser como ese amor que le incentiva a dar el primer paso, ¿no? Y no solamente ella, porque como la obra muestra varias historias, Dunia, que vendría a ser la hermana de Raskolnikov, también le aconseja también que se vaya a entregar, así como también el detective, que también que ya sospechaba en sí, también le dice pues no, que se entregue voluntariamente a la justicia. Además también podemos ver en la personalidad de Raskolnikov cómo es que cada vez se va hundiendo, ¿no? Porque cuando él empieza cuando la conciencia cada día le va molestando más, él empieza a enfermarse, ¿no? Pero es una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces vemos como cada día se va hundiendo más, ¿no? ¿Y esto por qué? Por creerse un ser superior, ¿no? O sea, alguien extraordinario que se puede tomar la libertad de ejercer la justicia por sí mismo, ¿no? Y es que él pensaba que al matar a Elena Ivanova, que viene a ser la vieja usurera, y también matar a su hermana,
lo ve como que le iba a hacer, le iba a traer un bienestar, ¿no? Le iba a traer un bienestar, que ella era un ser inferior solamente por el trabajo que había ejercido. Entonces, y también, ¿no? Por los defectos que tenía esta mujer, porque en sí nadie es perfecto. Entonces, al creerse una persona así, pues hizo el asesinato, ¿no? Otra cosa también que podemos destacar de la obra es que transmite la idea de cómo va creciendo la culpabilidad en el alma de una persona, ¿no? Y se hace presente la ansiedad, el remordimiento, que prácticamente fue como si dejó a Rodion en una completa locura. La obra en sí es muy interesante, y también porque se dice, ¿no?, de que en sí la literatura viene a ser una mezcla de la realidad con lo ficticio, ¿no? Y es que muchas veces los autores toman en cuenta su vida personal, ¿no?, para escribirlo en sus obras, ¿no? Toman algunos hechos que les haya pasado. Y es interesante porque, como dato curioso, la novela presenta un paralelismo con la vida de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque así como Raskolnikov fue, una vez que se entregó a la justicia, él fue condenado a 8 años de servicios forzados en Siberia. Y bueno, luego la historia menciona que Dunia la acompañó, ¿no? Fue ese soporte, fue ese apoyo, y pues le esperaban pues a que se acabe su condena para luego casarse, ¿no? Mientras su hermana, por otro lado de la historia, él se llega a casar con el mejor amigo de Raskolnikov. Entonces, Dostoyevsky también en su vida fue encarcelado por pertenecer a un grupo intelectual llamado el Círculo Petrashevsky, ¿no?, acusado de conspirar en contra del zar Nicolás, y también fue condenado, pero en este caso él fue condenado a muerte, aunque finalmente la pena fue conmutada por 5 años de trabajo forzados en Siberia, ¿no? En este caso, Dostoyevsky tuvo 5 años de trabajo forzados en Siberia, y Rodion Raskolnikov, el personaje principal de esta obra, tenía 8 años de trabajos forzados también en Siberia, ¿no? Es interesante entonces cómo es que se estructuró esta obra, y es muy importante también, ¿no?, porque no solo fue pues una novela psicológica, ¿no?, sino que también se podría decir que fue una novela policial, ¿no?, porque en ciertas partes de la obra, en los diálogos en sí que tiene Raskolnikov con el detective, nos podemos dar cuenta de las preguntas que él hace, ¿no?, que en sí el detective hace para poder sacarle información a él, ¿no? Y al final pues él sospechó, y lo bueno que se podría decir así, que se entregó a la justicia y pues pagó su pena, ¿no? Bien, esa ha sido la exposición, la presentación de esta obra. Yo les animo personalmente a que la analicen, ya que es muy interesante. Gracias. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah.